garantías constitucionales y aquí que es lo que me carga el PowerPoint. Vamos a comenzar con lo que sería el habeas corpus. Pero algo que cabe precisar también es sobre estos tres: habeas corpus, acción de amparo y el habeas data. Todos ellos se basan en algo que tienen en común, que sería defender los derechos, al igual que todos, pero en sí algo que tiene que ver con ellos, que son las vulneraciones que puede darse por una persona, por un funcionario o por una autoridad. Una de esas tres personas. Y hay algo que acaba de diferenciar también, que en esta se van a basar cuando vulneran en sí los derechos de la misma persona, y en cambio los otros tres que se van a ver por acá, como sería la acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad, se va a dar por la pirámide de Kelsen, que lo voy a mencionar más adelante. Bien, comenzando con el habeas corpus. Procede ante el hecho o omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual de los derechos constitucionales conexos. ¿A qué me quiero resumir con eso? O para que puedan entender más claramente. En sí, el habeas corpus se va a ver cuando una entidad o una persona pública, como ya le había mencionado, ya sea un funcionario, etcétera, va a atacar en sí la libertad individual. Y ese sería el caso en el que se estaría presentando. Muy diferente al otro, que acá es ya cuando atacan o afectan a lo que sería el resto de derechos de la Constitución Política del Perú. En cambio, en la acción de amparo, por ejemplo, acá atacan la libertad individual y en la acción de amparo están atacando cualquier otro derecho que no tenga nada que ver con este. Y diferencia también del habeas data. En el habeas data, para que una persona solicite y obtenga información que requiera de cualquier entidad pública, también cuando se amenaza o vulnera el derecho a la intimidad personal o familiar. Asimismo, podrá solicitar la actualización de los datos e informaciones inexactas, erróneas, que afecten ilegítimamente a lo que serían sus derechos. Bien, mencionando en sí este tema para que quede un poco más claro. Habeas corpus cuando afectan la libertad individual, no lo dejan salir, etc. Acción amparo cuando afectan cualquier otro derecho que no sea la libertad individual. Y habeas data para que se puedan dar cuenta más que todo sería por la información. Es decir, la información personal que pueda tener cada persona, pero vamos a centrarnos en algo que no necesariamente también puede ser así. Nos basamos en el artículo 2 de la Constitución Política de Perú, en el inciso 5 y 6, donde se estarían basando en sí en el que cuando una persona quiera solicitar información y no tenga el permiso requerido, es decir, no tenga la autorización deseada, ahí se puede presentar una habeas data como una queja o una multa en sí. Y ahora basándonos a la siguiente: acción de incumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad. En sí estas se basan con otra, aquí se abre la Biblia. Se va a basar con lo que sería la pirámide de Kelsen. Supongo que ahí se puede ver lo que sería la pirámide de Kelsen. Y acá en esto lo que se está viendo serían lo primero o lo que siempre va a primar, que sería la Constitución Política del Perú. Después vendrían los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Cabe precisar que en este no importa el orden de los factores, simplemente se va a marcar como leyes. Están en el mismo lexo, como en las matemáticas, multiplicación y división van en el mismo de izquierda a derecha, acá lo mismo. Y luego vienen las normas regionales y ordenanzas municipales, acuerdos, resoluciones legislativas, pactos, ordenanzas municipales o cualquier queja que se puede dar a nivel distrital. Buenas noches. En sí esto serían lo que se basarían en la pirámide de Kelsen, o eso es lo que se está basando. Y ahora basándonos en lo que sería la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es más que todo para que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Es decir, una queja de colegio, tengo una queja porque el director de mi colegio no quiere actualizar los datos, por ejemplo, de la libreta de notas, o no quiere presentarla. Nosotros podríamos presentar una acción de cumplimiento siempre y cuando se cumpla con la regularidad deseada. Acción de populares por una infracción de la Constitución o de la ley contra las normas de rango inferior a las del reglamento, normas administrativas, etc. Y de resoluciones y decretos de carácter general de cualquier sea la autoridad que se disponga. Tiene que ver muy parecido también con lo que es la acción de inconstitucionalidad, que procede contra la infracción de la Constitución contra las normas de rango inferior. ¿Y a qué nos vamos a referir? Y ahora sí me baso de nuevo en lo que sería la pirámide de Kelsen.
Por ejemplo, cuando una ordenanza municipal afecta nuestro derecho de la Constitución, ustedes por simple lógica van a poder ver que la Constitución es lo que siempre va a primar, por eso está arribita de la pirámide, es decir, va a ser más importante. Y si ponemos, por ejemplo, que una ordenanza municipal me estaba prohibiendo mi libertad de tránsito, como lo dicta la Constitución Política del Perú, ¿cuál creen que van a anular? ¿La ordenanza municipal o la Constitución? En los comentarios pueden poner. La ordenanza. Correcto. Siempre van a tener que anular lo que sería el rango inferior, ya que la ordenanza se encuentra en la parte baja y la Constitución Política del Perú se encuentra en la parte general o en la parte arriba. Lo mismo si ocurre con un decreto, un reglamento, etc. Siempre lo que va a ser más importante sería la Constitución, y en eso se basa lo que sería la acción de inconstitucionalidad. Acción popular es distinto, ya que no menciona en sí a la Constitución, pero se baja con los rangos menores, ley con decreto, etc. Y aquí algo también para mencionar sería lo siguiente. Aquí vamos a ver que en sí esta acción de cumplimiento también afecta a lo que sería la libertad de la persona. Pero ahorita van a ver una contradicción porque están diciendo, pero tú habías dicho del habeas corpus, que es el que afecta a la libertad de la persona. Sí, el habeas corpus afecta a la libertad de la persona individual, y en cambio la acción de cumplimiento afecta a la libertad que sea intelectual, civil, económica, política, espiritual, de religión, etc. Es decir, por decir, el habeas corpus afecta el libre tránsito ciudadano, y una acción de cumplimiento, por ejemplo, que no la dejen entrar o que se le niegue a alguien un permiso porque es de distinta religión o de distinta índole. En eso se estarían basando. Y ahora voy a definir un poco esto para que puedan ver. No todas se van a presentar en el mismo caso. Un habeas corpus siempre se va a tener que presentar primero o en primera instancia en lo que sería el juzgado especializado en lo penal. En segunda instancia se va a ir a lo que sería la Corte Superior o una sala penal de derecho público. Y ya en el tercer caso, la última, digamos, disponible, se va al Tribunal Constitucional. Eso en sí sería en la última instancia de toda resolución degenerativa. Los mismos serían la acción de amparo y la habeas data, acción de cumplimiento. Siempre se van a ir en primera instancia al juzgado especializado en lo civil, en este caso no en lo penal. El habeas corpus solo va a lo penal. En la segunda instancia, la Corte Superior o la Sala Civil de Derecho Público. Igual en el tercer caso al Tribunal Constitucional. Y aquí vienen las cosas, los que le habían dicho que eran similares. ¿Por qué? Porque acá ya están afectando directamente Constitución o ley. En la acción de inconstitucionalidad, sí o sí, siempre se van a presentar en primera instancia a lo que sería el Tribunal Constitucional. No va, por una acción de inconstitucionalidad no la puedo presentar en un juzgado especializado ni en un derecho civil o en una corte superior. Siempre va a tener que ser en el Tribunal Constitucional. La acción popular siempre va a tener que ser en primera instancia en la corte superior de su sala respectiva, ya que tiene que ser dividido en la misma corte superior por derechos. Segunda parte, en la Corte Suprema, y ahí tienen exclusividad sobre la competencia que se pueda dirigir. Y la única diferencia es que la acción popular nunca va a terminar en el Tribunal Constitucional, queda en lo que sería la Corte Suprema. Ya fuera de ello también existen organizaciones externas, porque estas serían las internas o las del Perú, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, o ONU, pero digamos que se tendría que presentar una queja y simplemente van a tomar las más importantes o las más relevantes. Y una persona no puede decir, no me han dejado transitar libremente en mi avenida, no la voy a presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o no lo voy a poder presentar de frente al Tribunal Constitucional. Primero tiene que ir por rangos. Es como decir que a ti te molesta un compañero en el colegio. No te puedes ir directamente con el director. Primero quéjate con el profesor. Si el profesor no hace nada, te puedes quejar con el auxiliar o el tutor. Fuera de eso, luego ya te vas y vas escalando por escalas. Y ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Antes de seguir. Si no hay, pueden escribir que no. Pues si hay, les explico normal. Ninguna, profesor. Correcto. No hay preguntas, pasaríamos directamente a lo que serían acá. Probando en sí lo que serían algunos ejercicios. Una señora... ¿Habías data? Sí.
la presentación, un momento. Un rato a lo de habeas data. En sí el habeas data se va a centrar en lo que sería la información o cuando se tenga que adquirir de carácter público. Es decir, yo quiero procesar una información de algún acusado y no se tiene el permiso requerido. Muchas personas van a poder, o muchos profesores han enseñado diciendo de que el habeas data sí o sí va a tener que ser cuando una persona está investigando o quieren averiguar toda la información sobre una persona, derecho a lo civil, cosas así que digamos que son de objeto privado, pero en sí, según, por eso lo había mencionado, ustedes también pueden concordarlo, buscarlo en Google, artículo 2 de la Constitución Política del Perú en el inciso 5 y 6, se va a especificar más que son para las actualizaciones o de informaciones, cuando una información amenaza directamente a lo que sería tu intimidad personal. No sé si ha quedado claro con eso. Para Ana Lucía. Correcto. Ahora siguiendo a lo que sería la primera pregunta. Les agradecería que contesten en el privado si saben. Por ejemplo, aquí nos dicen, una señora se entera de las vacantes de matrícula ofrecidas por una prestigiosa institución educativa pública. Alista los requisitos demandados y acude al colegio. Presenta su solicitud de vacante para su hijo al director y recibe la aprobación del expediente. Sin embargo, este le exige un pago previo de cuota extraordinaria a la Asociación de Padres de Familia de 200 soles, a pesar de que existan normas que lo impiden. En este caso, contra la autoridad pública renuente a ejecutar las resoluciones, ¿se ejecutará una? A ver, alguno que sepa la respuesta que pueda comentarla o en tal caso le respondo. Y le explico el porqué. Ahí tienen las 4 opciones. Lo había mencionado en uno de los ejemplos, cuando es una queja acá de un padre de familia con un director de colegio que no está cumpliendo con lo que sería el pago previo de la cuota extraordinaria. Si no está cumpliendo, ¿qué se le puede requerir para que lo cumpla? Creo que con esto ya dije la respuesta. ¿Acción de cumplimiento? Correcto. Le va a pedir una acción de cumplimiento para que pueda referir, o en este caso se puede ejecutar las resoluciones. En el siguiente, ¿qué garantía constitucional procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenace el derecho de no ser privado del pasaporte dentro o fuera de la República? Acción de inconstitucionalidad, corpus, cumplimiento o amparo. Pueden poner 2 y B o 1B, no sé. No sé si están respondiendo por la 1 o por la 2. Corpus. 2B. Me tocó el mejor salón. Sí, correcto. Está atacando lo que sería la libertad individual sobre quitarle el pasaporte. Está amenazando el derecho de ser privado. Y con eso no puede entrar a lo que sería la República del Perú. Por lo tanto, la respuesta correcta sería habeas corpus. 3. Acá está hablando. Manuel Quirós es detenido en la vía pública, sin motivo alguno, por efectivos policiales y llevado a una comisaría. Luego de permanecer en este lugar, pasado el tiempo límite establecido por la ley, presenta una demanda de habeas corpus, resultando admisible. Mal que es la alternativa que se relaciona con el texto anterior. A. Acceso a la justicia por efectivos policiales. B. Defensa de los derechos fundamentales de la persona. C. Vulneración de derechos por autoridad renuente a acatar norma legal. O D. Defender de la información por parte del Estado. Está hablando sobre el habeas corpus. El habeas corpus habíamos dicho que era un derecho. Veo respuesta dividida. C, B, E.
Correcto. En este caso, en primera, descartar acceso a la justicia por efectivos policiales no tendría nada que ver, ya que está pidiendo un por qué se tiene que relacionar y por qué se debería presentar el habeas corpus. Una defensa de la información no habla de nada de información, se descartan esas dos claves. Y en este caso quedaría lo que sería defensa de derechos fundamentales de la persona o vulneración de derechos por autoridad renuente a acatar norma legal. Si nos basáramos en lo que sería la persona, la comisaría, estaría teniendo una vulneración, pero estamos hablando en este caso, o la pregunta habla sobre el habeas corpus. Y el habeas corpus en sí es la defensa de derechos fundamentales de la persona o de la libertad individual. Por lo tanto, la respuesta también sería B. Hasta ahorita todo B. Pregunta 4. ¿Qué tipo de garantía constitucional procedería si uno de los artículos de una nueva ley de reforma del sistema privado de pensiones vulnerase parcialmente la Carta Magna? En primera, ¿saben qué es Carta Magna? ¿Es la A? Acción de inconstitucionalidad. Al que el resto responda y luego digo si está bien o no. Carta Magna como constitución, claro. Correcto. En sí está hablando sobre la Carta Magna, que sería la Constitución Política del Perú, y está hablando sobre lo que sería el sistema privado de pensiones. Cuando afectan lo que sería una garantía constitucional, afecta lo que sería la Constitución, que era lo máximo, estaríamos hablando de una acción de inconstitucionalidad. La respuesta sí es la A. Siguiente. Raúl ha sufrido un accidente vial con secuelas que hacen necesario de forma urgente el uso de elementos de ortopedia de alta complejidad, los mismos que son reconocidos por el manual de prestaciones de su obra social, por no estar autorizados. Los médicos, de forma unánime, coinciden que la no previsión e implantación inmediata de la prótesis le ocasionaría al paciente daños irreversibles a su salud, afectando seriamente su calidad de vida. ¿Cuál sería la garantía que tiene la ley frente a esta negativa? Habeas data, acción de cumplimiento, acción de amparo o acción popular. La 5. Bien. En este caso, está atacando lo que sería otro derecho que no es la libertad individual ni tampoco es la libertad de información. Por lo tanto, cuando no atacaban ninguno de esos, no podría ser ni habeas data ni el otro que sería el habeas corpus. En este caso no están las alternativas. Y después la acción popular y acción de cumplimiento iba a lo que sería la pirámide de Kelsen y no se basaba en lo que serían los derechos de la misma persona. Por lo tanto, sí, la respuesta sería acción de amparo. Siguiente. ¿Alguien quisiera leer la pregunta? A ver si se animó. No da timidez. Bien. A la salida de la discoteca Apocalipsis, nombre curioso, se produce una pelea entre algunos asistentes. La policía comienza a perseguirlos por el destrozo ocasionado en el local. Juan caminó a su casa, es detenido y suponen que es uno de los responsables de los destrozos y queda detenido. ¿Cuál sería la garantía que procede la ley frente a esta conducta? Merlite participativa. A ver, las respuestas. 6C, C, corpus. O es que me ha tocado con unos genios, o es que hay plagio. Nada, la respuesta correcta en sí
Es el habeas corpus. Está atacando a la libertad individual de la misma persona al ser perseguido. Siguiente preguntita. Relacione correctamente la columna de las garantías constitucionales con las características que corresponden. Aquí les voy a dejar 2 minutos para que puedan relacionar. Bien, ahí veo que están marcando. Pasando una por una. El habeas corpus ya se había mencionado que era la libertad individual. Van leyendo la alternativa. Cuando se suministra información que afecta a la intimidad personal y familiar, no tiene nada que ver. Cuando se vulneran las libertades individuales, habla de libertad individual. Esta es 2A. Después, acción de amparo. La acción de amparo se había mencionado cuando atacaban otros derechos que no tendrían que ver con lo que sería la libertad individual. Marcando la alternativa. Cuando se suministra información, no. Procede cuando una ordenanza municipal contravenga la Constitución, no. Procede cuando se vulnera el derecho al trabajo. Ese es otro derecho que no tiene nada que ver con lo que sería la libertad individual. Por lo tanto, sería la 4, la B. Marcando ella tendrían clave, que sería la C. Pero igual para confirmar, acción de inconstitucionalidad. Esa, si recuerdan, estaba en la parte final cuando se iba directamente o la queja. Se daba a qué órgano se quejaban si yo quería presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Dónde tenía que quejarme? A ver si pueden responder. Al Tribunal Constitucional. Correcto. Si yo tenía una queja por acción de inconstitucionalidad, le decía a mi abogado, me iba a cobrar mucho, por supuesto, pero al final tendría que irse a lo que sería el Tribunal Constitucional y ahí se tendría que quejar. ¿Por qué? Porque una ordenanza municipal que está en el rango menor está afectando lo que sería la Constitución política del Perú, que es lo más importante a nivel social. Por lo tanto, la C tendría que ser 3. 3C. Y por consiguiente quedaría lo del habeas data cuando se suministra información que afecta a la intimidad personal. La alternativa sería la C, de cachitos, que le puso su ex. Llegando a esta siguiente pregunta. ¿Qué garantía constitucional procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza el derecho de no ser detenido por deudas, salvo casos de obligaciones alimentarias? Sigan marcando sin timidez.
ratito voy volviendo a entrar al mic de donde leo los mensajes. (12B, 12C), acá sí hay distintas alternativas. Y Merly con su XD. Señorita Merly, su respuesta. No hay alternativa X. Un minuto más y comienzo a responder eso. Muy dividida. A, D, Hola. C. Hola. Bien. ¿Qué garantía constitucional procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza el derecho de no ser detenido por deudas, salvo casos de obligaciones alimentarias? En este caso estaríamos hablando de lo que sería un habeas corpus. Está hablando sobre detenido por deudas que tienen que ver con obligaciones alimentarias. Hasta donde sabrían, antes de presentar lo que sería una deuda de alimentos, ¿saben qué hecho se tiene que presentar antes? O antes de que haya una interdicción judicial. ¿Qué? No entiendo por qué el qué. Pero en fin, cuando una persona antes de quejarse por lo que sería un tema de alimentos, primero tendría que pedir o solicitar al juez un régimen para que el juez pueda determinar cuánto es lo que se debería pasar mensualmente, y también la madre tendría que presentar los gastos que tendrían. A su vez, también hay distintas formas para donde pueden llegar a lo que sería un consenso. Puede ser por el acto de mediación, conciliación extrajudicial, o la misma conciliación por parte del mismo Estado, donde el padre se puede comprometer a pagar, por decir la cantidad de 300 soles mensuales. Muy poco, lo sé, pero el mínimo según el juez es 200, que se le puede pasar por un hijo. Según el Estado, es esta la cantidad que se le puede pagar mensual. Aunque depende. También cuando la madre presenta los gastos, es decir, gasto 500 en colegio, 300 en academia, 300 en alimento, por decir así, la madre puede presentar eso, y el juez, mediante también lo que gana el padre, puede solicitarle hasta lo que sería casi la mitad del sueldo o de lo que podría ganar. Y en sí no podría ser detenido directamente por salvo casos de obligaciones alimentarias. Está hablando del derecho de no ser detenido, libertad individual. Por eso nos estaríamos basando con el habeas corpus. Un momento, dejo de compartir. Ahorita vuelvo a compartir con lo siguiente. Bien. Conste que no me pagan por hacer cherry, aviso. Es simplemente un material. Ahí pueden ver. Pensé que iban a haber más dudas, pero por eso les vamos pasando con la siguiente pregunta. La pregunta 8. O la 7 no decimos, creo. Bien. ¿Qué garantía constitucional procede contra el hecho u omisión por parte de... Este tiene que ver similar con lo que sería la pensión de alimentos. Por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza el derecho de no ser detenido, sino por mandato judicial o delito flagrante. Es muy similar al anterior, y espero que no se equivoque.
¿Cuáles son sus alternativas? C. Y de nuevo con el XD. Acción de cumplimiento. ¿Cuáles otras alternativas quieren marcar? Habeas corpus. Como se había mencionado igual en lo que sería el anterior ejercicio, en esta garantía constitucional se está refiriendo precisamente a lo que sería el habeas corpus. Voy a resaltar acá. Acá sí tiene resaltador. Bien. Al igual que el anterior, está hablando sobre ser detenido por mandato judicial. Para los que habían mencionado acción de cumplimiento, creo que fue, la acción de cumplimiento era cuando se tenía que ejercer una norma. Lo que habíamos visto en una pregunta anterior, por acá, cuando el padre de familia se queja lo de la autoridad pública por lo que serían los 600 soles. Está pidiendo que se ejecute lo que sería una acción de cumplimiento para este régimen. Pues se marcan todas menos esa. Bien. Por eso en este caso está hablando sobre lo que sería amenaza el derecho de no ser detenido, libertad individual, habeas corpus. Bien. Jesús dice, pero dice de no ser detenido. Por eso mismo, por parte de cualquier autoridad, funcionario que vulnera y amenaza. Acá en este caso está mencionando que sería, perdón, voy a borrar esto. Lo que sería la palabra clave, que sería vulnerar y amenazar el derecho de no ser detenido. Cuando una persona no puede ser detenida y están amenazando su derecho, me están afectando a mí como persona. Es decir, hace tiempo había visto en tiempos de COVID cuando una persona estaba en su casa y los policías entraron porque pensaron que había una fiesta. Por más de que ya había una interdicción de que los policías podían entrar, etc. Cuando entran así, se vulnera lo que sería un derecho, que es el de la libertad de la persona, libertad individual. Al tener el derecho de no ser detenido, están atacando lo que sería la libertad individual de la persona. Por lo tanto, sería lo que es el habeas corpus. Merly, no me vendas, pero... Ya. En la 8 vamos a ver, ¿queda alguna duda sobre esa pregunta ante todo? ¿O ya está todo claro? Todo claro. Correcto. En la siguiente, son algunas características que corresponden a las garantías constitucionales. Solo expresan la defensa de un grupo social. ¿Ustedes creen que las garantías constitucionales solo expresan la defensa de un grupo social o de todo el entorno? ¿Verdadero o falso? Y lo pueden poner así. Habla de no ser detenido, habla de libertad individual. Por eso, al ver el no ser detenido o amenazar el derecho de no ser detenido, por eso se refiere a habeas corpus. Bien, en esta, este es, para marcarlo, para que lo entiendan bien, vamos a hacerlo como si fuera un verdadero o falso. Bien. En la primera dicen, solo expresan la defensa de un grupo social. Las garantías constitucionales, que son los derechos que cualquier persona puede tener, ¿creen que solo va a ser para un grupo social o es para todo el público en general? Falsaza. Correcto. Más falsa que el te amo de tu ex. Correcto. Es en sí general para todos. Con eso, para ver claves y no perder tiempo, pueden descartar la A y la B, porque están mencionando la A directamente y se quedan con la C. La siguiente, buscan defender los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. ¿Ustedes qué creen?
Mm. Lean bien esta clave, fundamentales. ¿Buscan defender los derechos fundamentales, o sea, solo los fundamentales? ¿O en general todos? Correcto. Las garantías constitucionales se van a quejar, por eso se le dice, el habeas corpus solo libertad individual y acción de amparo, el resto de derechos que se pueden infringir en la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, sería falsa, ya que no defiende solo los fundamentales, defienden todos en general. El Tribunal Constitucional es la única instancia donde se puede demandar. Espérense. Pues. Aquí para aclarar, en vez de única, creo que debería decir última instancia, donde se puede demandar, para que pueda hallar clave, ya que no es la única en sí. Existen otras instancias donde se puede demandar, como se están viendo acá, juzgado especializado, etc. Pero si hablamos en acción de inconstitucionalidad, sí es la única instancia y también es definitiva. Si lo tomamos por ese lado, lo podríamos ver como verdadero y para conseguir clave. Pero en sí no sería la única instancia. Pero vamos a tomarla como se está hablando del constitucional para conseguir clave. Se demandan en estados soberanos y democráticos las garantías constitucionales. ¿Verdadero o falso? La D. Verdadero, es como decir que los hombres nunca mienten, eso es verdadero. Siempre decimos la verdad. Correcto, se demandan en estados soberanos y democráticos. Estos no se pueden ejercer, por ejemplo, en un gobierno donde no se está ejerciendo una soberanía verdadera. Y la siguiente, el Estado debe respetar y garantizar los derechos fundamentales. ¿Eso es verdadero o falso? Por supuesto que también es verdadero. Vamos a ver acá que la D y E son alternativas correctas. La única que tendría que ser la C, pero la C digamos que está a medias. Pero vamos a marcar D. La 9 ya la hicimos. Ahí están los grupos para que puedan unirse. ¿Qué garantía constitucional procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona? Esta pregunta es clave. Que vulnera o amenaza el derecho de excarcelación en caso de ser amnistiado o indultado. Por la garantía constitucional. Voy a leer las alternativas. Pueden marcar. Pueden responder en la 10. Está hablando cuando amenaza el derecho de excarcelación. Bien, la alternativa en este caso sería el habeas corpus. En sí es sencilla, para los que pusieron
acción de amparo es cuando vas a otro derecho, pero acá está hablando de nuevo, perdón, del derecho a excarcelación. Cuando una persona lo dictan libre o le dan amnistía para lo que sepan es un perdón que se le puede entregar a una persona. Normalmente el presidente antes de retirarse puede hacer unas amnistías. El último que recuerdo es uno de Ollantumala que hizo, cuando una mujer tipo para no chocar terminó atropellando a una persona y le terminaron dando una amnistía. Pues se presentó en las noticias, etc. Pero en fin, es como que una persona ya queda libre. Excarcelación termina condena. Está como una persona normal y que te vengan, por un hecho o omisión, te vengan a amenazar tu derecho. Están hablando sobre un habeas corpus. En la siguiente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Marquen la alternativa relacionada en esta norma internacional. ¿Cuál creen que sea? Para que lo vean mejor. Merly con sus XD. Está hablando sobre la Declaración Universal y lo que se tiene que ver con esta norma internacional. Definitivamente nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En la Declaración Universal establece que nadie puede ser detenido ni desterrado. Nel. Por ningún motivo la persona estará sometida a la esclavitud ni a servidumbre. Digamos que es un derecho de la misma persona, sí, pero no establece eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede condenar ni castigar por cosas que no han hecho. O sea, todas estas en sí alternativas serían correctas, pero no estarían establecidas en lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cambio, lo que sería la D. Recuerden en sus cuadernos, algunos de los que tenían en la parte de atrás, si no me acuerdo que era en la parte de 16, decían el hombre y la mujer a partir de la nudil tienen derecho a casarse y formalizar una familia. Algo así decía el texto. No usaba porque me la paraba leyendo. Pero en sí, en la parte de atrás de los cuadernos salía la declaración y en la parte, el número 16 creo que era de verdad. Y ahí salía sobre el hombre y la mujer tienen derecho a casarse. La 12 ya la hicimos en la PPT y teníamos en la 13. Un ratito. Nadie me promociona. Bien. Una sentencia de la Corte Superior de Justicia fijó la suma de 15.000 nuevos soles por reparación civil a favor de un docente universitario, debido a que algunos docentes de la misma casa de estudio realizaron sin prueba fehaciente un pronunciamiento en contra del agraviado. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál sería la alternativa que se relaciona en el texto mencionado? Aquí ya no tiene que ver con esto, pero en sí va por bases generales. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Nadie tiene derecho arbitrariamente a detenernos o mantenernos en prisión. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. O nadie será objeto ni de ataques a su honra o a su reputación. Están hablando de Declaración Universal también está atacando a lo que serían los derechos de la misma persona. Jordan, estabas bien. Y Merly sigue con su XD. Bien, en este caso, la alternativa sería la D. Nadie será objeto ni de ataques a su honra o a su reputación. Esto también tiene que ver con lo de que sería la habeas data, que también se centra en eso.
Pero bien, principalmente a esto, ya que se estaban confundiendo diciendo todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad. En sí esto del derecho a la vida no es universal, en primer lugar. Por más de que se encuentre así, pero hay, por ejemplo, digamos, países que se alejan de lo que sería este término, países que están a favor del aborto, etcétera. No quiero entrar en debate sobre eso, no me compete tampoco. Pero bien, también está pactado en lo que sería más que todo en el Pacto de San José, lo que sería de todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, más que todo por el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad también, pero más se está centrando en este de nadie será objeto ni de ataques a su honra o a su reputación. ¿Por qué? En esto sí, no les había mencionado que igual en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, si no me equivoco, para el inciso 7, está hablando sobre los ataques que puede recibir una persona a su honra, a su reputación, ya sean por difamaciones, calumnias, perjurios, injurias, etcétera. Y ahí estaría atacando directamente a esto. Nadie tiene derecho arbitrariamente a detenernos o mantenernos en prisión. Sí tienen derecho. Cuando una persona va preso, una persona puede tener derecho. Y toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, el derecho a la presunción de inocencia. También digamos que es un hecho organizacional y que todo el mundo lo reconoce. Pero en sí, hablando sobre lo que serían las garantías constitucionales, más se centra en lo que sería nadie será objeto ni de ataques a su honra ni a su reputación. Yéndonos con la siguiente pregunta, que habla sobre la 14. Proceso de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas de acceder a determinada información por parte de cualquier entidad pública. Aquí está sobre derechos constitucionales, esto lo explicamos. Información. Acuérdense de esta palabra. Querer información. A ver lo que serían las alternativas. Vamos, marquen con seguridad, esto está fácil. Ha sido un regalito. Para los que postulen, ojalá les vengan su examen. Bien, en este caso habla sobre, ojalá, ese tema fácil, y es concurrente. Pero bien, está hablando sobre el derecho a lo que sería la información, y casi siempre que se vea información, casi siempre, no siempre, cabe recalcar, pero se va a referir a lo que sea el habeas data. Pero en sí habla sobre proteger el derecho sobre la información que se puede encontrar a nivel público. Por lo tanto, sería habeas data fija. Y en la siguiente vamos a ver, cuando un ciudadano considera que sus derechos contemplados en la Constitución política han sido violados por una autoridad, puede interponer denuncia ante el Tribunal de Garantías, acción de habeas data, acción de amparo o denunciar ante el Poder Judicial. Han sido violados por una autoridad. ¿Cuál creen que sea la alternativa acá? Cuando un ciudadano considera que sus derechos han sido violados por una autoridad. ¿Quién más presenta alternativas? Veo 2D. Deditos. ¿Quién dice otra alternativa o la misma? ¿Concuerda? C, A o D. A. Voy a hacer como su profesor les hacía. ¿Están seguros de sus respuestas? 100% seguros. No me hagas dudar. No, uno tiene que ser seguro de su respuesta. Si está bien, claro.
¿Saben qué? Antes de decir la respuesta correcta, Merly, por favor, responde. Mucho XD, mucho jajaja. Mi queridísima Merly, que tome la iniciativa. Ya bien. En sí esto está mencionando lo que serían lo que vimos el tema de garantías constitucionales. En este caso de garantías constitucionales no encontramos un tribunal de garantías. Por lo tanto descartamos la A. Y está hablando sobre un derecho que han sido violados. El término de violar no está hablando de una violación física. No, está hablando también de violar o adjudicar lo que sería un derecho de una persona que está siendo vulnerado por una autoridad. Pero no habla específicamente a la libertad de la persona. Por eso no podría ser habeas corpus y tampoco están en los casos. Después, por una autoridad. Esta es palabra clave, autoridad. Cuando les mencioné el del tema de habeas corpus, acción de amparo y habeas data, les dije que estos tres derechos o estas tres quejas, digamos, llamándolo así, eran vulnerados por un funcionario público, por una persona en sí de índole civil, penal, etcétera, o por una autoridad. Estos eran los casos. Por lo tanto, nos tendríamos que basar en lo que serían esos tres derechos. Ahora, descartando lo que serían las claves, la A y descartando la D, ante el Poder Judicial no se puede presentar por un derecho violado. Nos vamos a quedar por esquema de garantías constitucionales y por el mismo tema con estas dos. Habeas data y acción de amparo. Sabiendo eso, ¿cuál creen que sea? La C. Acción de amparo. El resto que marque. Así sí. Acción de amparo, correcto. No está hablando sobre lo que sería la información y derechos. Y está siendo violado un derecho por una autoridad. Si habla, como le dije, libertad individual, hablamos de habeas corpus. Pero cuando hablamos de que está violando un derecho que no es ni el habeas corpus ni el habeas data, sí o sí va a ser una acción de amparo. Por lo tanto, la alternativa sería la C, acción de amparo. Y con eso terminaría el tema. Love you a todos. Y si alguien tiene una pregunta antes de retirarme sobre cualquiera de los derechos o de las garantías constitucionales, puede decir. Los leo en los mensajitos. ¿Todas las clases son a la misma hora? No. En el grupo de WhatsApp estaba el horario. Después de esto creo que Cristel iba a hacer el lenguaje, si no me equivoco. Profesor, ¿cuál será el próximo tema? Próximo tema. Depende. Si me contratan, sigo. Si no me renuevan el contrato, ya fue y fue debut y despedida. Sí. Les paso el material de las preguntas con las claves. Las claves aparte, por si la quieren resolver por sí solos. Si gustan, también les paso un PPT adicional con la teoría. Bien. Sí, ahí le pasaré a Cristel y que se los comparte a los grupos. Bien, si no hay más preguntas, procedo a cerrar con el tema. Ha sido un placer y espero que les haya gustado.